Pues continuamos, hermanos, con esta serie, matando el pecado en la vida de nosotros. Esta es la semana número 9 y antes de iniciar el estudio de esta semana 9, yo quisiera de manera muy general repasar a manera de recordatorio lo que hemos visto hasta aquí en esta serie. Y digo de manera muy general, porque por ejemplo, yo voy a decir que en la primera semana hablamos acerca de la naturaleza de la guerra contra el pecado que tienen todos los creyentes genuinos. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas, la naturaleza con la cual nacimos, la naturaleza de Adán, y tenemos la naturaleza que Dios nos ha dado, la de su Espíritu Santo. Y estas dos se oponen, es lo que nos dice la Biblia. De hecho, Pedro nos dice que nos abstengamos de toda especie de maldad, amén. Y esto fue básicamente lo que hablamos en la primera semana, pero en la segunda y tercera semana, y de hecho cuarta semana, estuvimos hablando acerca de las terribles consecuencias del pecado. O sea, cuando uno peca, inevitablemente van a haber consecuencias. Sí, Dios, un corazón contrito y humillado, arrepentido, lo perdona, pero las consecuencias van a estar ahí. Y nosotros basamos estas terribles consecuencias en la vida de David. Debido a los pecados que él cometió, Dios ahí dejó revelado cuáles fueron las consecuencias de David. Y estas pueden ser las consecuencias para nosotros los hijos de Dios si simplemente hacemos caso omiso al llamado de Dios, apartarnos del pecado. Entonces eso fue lo que vimos la segunda, tercera y cuarta semana. La quinta y sexta semana hablamos de la verdad, una verdad muy vital, muy fundamental, que debemos de tener en mente, en nuestro corazón y en nuestra mente a la hora de matar el pecado, porque ya vimos que la Biblia en la primera semana nos hace el llamado de hacer morir lo terrenal, de andar en el Espíritu, de hacer morir el pecado en nosotros. Entonces, a la hora de matar el pecado, nosotros tenemos que tener esta verdad vital, la cual encontramos en la Biblia. ¿Y cuál es esa verdad vital? Simplemente como repaso, es que el pecado solo puede ser matado en total dependencia del Espíritu Santo, no es con tus fuerzas, nunca lo ha sido. Jesús, vimos, ¿verdad? A través de muchos pasajes de los evangelios, que Jesús desde el primer día que llegó aquí a la tierra, él tuvo que depender del Espíritu Santo hasta la muerte. Siempre fue lleno del Espíritu Santo porque Jesús vino como hombre. O sea, Jesús se tuvo que despojar de su divinidad y estuvo aquí 100% como hombre. Eso es lo que nos dice Hebreo, que él fue tentado en un cuerpo semejante al nuestro. ¿Y de dónde lo adquirió él? De María. El Espíritu Santo sí hizo posible esa concepción en el vientre de María, pero no por eso Jesús vivió con su divinidad, con su poder. No, él se tuvo que despojar para vencer al pecado, para vencer a Satanás, cosa que nadie pudo hacer. Por lo tanto, el segundo Adán tuvo que venir a hacer eso. Entonces, a la hora de matar el pecado, tenemos que recordar esto. No lo puedes hacer con tu propia fuerza de voluntad. Yo sí, porque yo soy bien disciplinado. Pues a lo mejor vas a hacer un mejor trabajo que la mayoría, pero según la Biblia es imposible poder vivir al estándar perfecto de Dios de santidad en tus propias fuerzas. Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Y ese nada es nada, literal. Entonces esto fue lo que vimos la quinta y sexta semana. Nos enfocamos solamente en eso. En la séptima semana hablamos de una segunda verdad tan vital como la primera, tan fundamental, que también debemos de tener presente en nuestras mentes y nuestro corazón a la hora de querer matar el pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es esta? Bueno, que tenemos que recordar nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Tenemos una identidad en Cristo. Cristo nos ha transformado, Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. Cristo nos hizo renacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy ya no tenemos excusa para decir es que no puedo yo con el pecado, me arrastra, me seduce. No, 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 no. No podemos nosotros culpar a Dios. Es nuestra culpa. Jesús dijo que la carne es débil, ¿verdad? Pero el espíritu está presto. Hoy ya no hay excusa para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad. Somos nuevas criaturas, literal. Por el simple hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso nos hace ser nuevas criaturas. Pues esto fue lo que vimos la séptima semana y en la octava semana, que fue la enseñanza que dimos hace 2 semanas, hablamos de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y empezamos la predicación diciendo que para poder contestar la pregunta, ¿cómo es que dependemos del Espíritu Santo para matar el pecado?
Porque ya dijimos en la primera verdad vital y fundamental, ¿verdad? A la hora de matar el pecado hay que hacerlo en total dependencia del Espíritu Santo. Pero la pregunta fue, ¿cómo lo hacemos? Nosotros dijimos, bueno, antes de contestar esa pregunta es necesario ver las primeras funciones principales del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. No hay que variantes, que en un creyente sí, en otro creyente no. No, estas tres funciones principales que el Espíritu Santo realiza en un creyente están o deben de estar en todos los creyentes. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que los creyentes genuinos, regenerados por Dios, deben de saber y deben de entender, es cuál es el papel principal que el Espíritu Santo realiza, juega en los creyentes. ¿Cuál es esa función? Alguien dijo muy acertadamente que el Espíritu Santo no solamente es el trampolín desde el cual uno como cristiano se sumerge en la piscina del cristianismo, sino también el Espíritu Santo es la piscina en la cual nadamos todos los días de nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto esta persona que dijo esta realidad, esta verdad? Bueno, se lo voy a explicar. El Espíritu Santo es quien nos dio la naturaleza de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es espíritu de Dios Padre y del Espíritu, o perdón, del Hijo, Cristo. O sea, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos dio la naturaleza de Cristo. O sea, lo que nos hace cristiano cuando escuchamos el mensaje que anuncia el Evangelio de salvación con fe y creemos genuinamente, cuando eso sucede, el Espíritu Santo viene y nos da la nueva naturaleza de Cristo, de su Espíritu. Viene y entonces nos ayuda a vivir, a perseverar en santidad, en fe. Entonces, el Espíritu Santo es el que inicia la conversión, pero también es el que la lleva a cabo hasta el día final. El Espíritu Santo vino a morar precisamente para eso, para ayudarnos a mantener viviendo, perseverando en fe y en santidad todos los días de nuestra vida. Escuche lo que dice Gálatas 3:1. Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, o sea, tontos, estúpidos, se oye fuerte, pero sí les está diciendo, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? ¿A cuál verdad? La verdad del Evangelio. ¿Qué dice? Que creas en el Señor Jesucristo nada más, en que su persona y su obra expiatoria puede quitar todos tus pecados, pagar por ellos. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Entonces dice, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como qué, como crucificado. ¿Qué es lo que anunciaba la cruz? Un castigo, ¿verdad? Jesús recibió el castigo, pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿quién, si Jesús así se les presentó, por qué ahora ustedes quieren judaizar? ¿Por qué ahora ustedes quieren guardar las cosas de la ley? ¿Por qué algunos se quieren circuncidar? Insensatos. ¿Por qué se están apartando del evangelio que nosotros les predicamos? Porque habían personas, falsos maestros, queriendo hacer que los gentiles que se habían convertido empezaran a guardar ciertas leyes o ciertos rituales, ciertas ceremonias de la ley. Y Pablo le dice, eso no es así. Y él dice, solo quiero saber algo. ¿Recibieron el Espíritu Santo porque te circuncidaste? ¿Porque guardaste una ley? ¿O por el oír con fe? Aquí Pablo está preguntando, en otras palabras, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Acaso fue por alguna obra que ustedes realizaron, hicieron? ¿Es que ustedes de repente decidieron portarse bien y entonces el Espíritu Santo vino a ustedes? ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia, ¿verdad? Se sobreentiende. Ellos recibieron el Espíritu Santo por haber oído con fe el mensaje del Evangelio que anuncia que Jesucristo fue crucificado, castigado para perdón de nuestros pecados. Cuando las personas creen en ese mensaje que suena loco, estúpido, tonto, cuando creen genuinamente, es ahí cuando Dios los sella, es ahí cuando Dios los salva, es ahí cuando Dios los convierte y envía el Espíritu Santo a sus corazones. Pues lo único que habían hecho estos Gálatas y que hacen todos los cristianos para recibir el Espíritu Santo fue haber escuchado el Evangelio con fe. Ahora escuche lo que Pablo va a decir a continuación, porque esto es sumamente importante, porque él va a pasar a decir que la vida cristiana va a continuar exactamente como comenzó, por el Espíritu, y va a continuar y va a terminar por el mismo
Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 3. Tan necios son, habiendo comenzado, ¿por qué? Por el Espíritu. Ahora vas a acabar por la carne. O sea, ¿cómo por la carne? Queriéndote tú ganar la salvación haciendo obras, vas a terminar en la carne. O sea, empezaste por la obra del Espíritu Santo y ahora quieres terminar obedeciendo, porque ese es el contexto que hay antes de estos pasajes. Hay gente que quiere empezar a guardar ciertas cosas de la ley que ya Jesús las había abolido porque Él las cumplió y porque Él instituyó un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el viejo pacto. De hecho, Pablo les dice a ellos, ¿quieren guardar el viejo pacto? Está bien, adelante, no hay ningún problema. Hay vida al guardar la ley, pero perfectamente. Y tengan cuidado porque el que ofende, el que viola solamente un mandamiento y no los guarda todos, ya con eso se hizo merecedor del infierno. Tienes que guardar todo, por lo tanto te conviene estar aquí en más. De hecho, ya no puedes tú guardar perfectamente la ley. No puedes tú obtener la vida eterna a través del viejo pacto porque ya tienes pecados. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Y Pablo está diciendo, ese alguien es Jesucristo. Él es el único que puede pagar por tus pecados. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Ustedes son tan tontos que quieren terminar en la carne lo que comenzó el Espíritu. Pablo aquí quiere hacerle ver a ellos lo absurdo que es esto, hermanos. O sea, lo que comenzó por el Espíritu, dice Pablo, debe de continuar y debe de terminar por el Espíritu. Y eso es la vida cristiana. Debe continuar exactamente como comenzó. ¿Cómo comenzó? Descansando por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo a través del poder de su Espíritu. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Escuche lo que sigue diciendo Pablo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice el versículo 5, aquel pues que nos suministra, que nos da, que nos provee, presente, o sea, nos lo da. Dice, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, porque guardas la ley, o por el oír con fe, por creer. Yo no sé si usted se dio cuenta que Pablo ha venido hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado. O sea, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando oyeron con fe el Evangelio. Pero ahora, aquí en este versículo 5, dice, aquel pues que nos suministra, ahí dice os, ¿verdad? Pero está en el español antiguo. Pero es aquel que nos suministra, está ahí, ese suministra, está en un tiempo presente continuo. O sea, constantemente, a medida que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dice para llenarnos del Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo esté activo, esté vivo en nosotros, al nosotros permanecer así, Dios nos está proviendo de todos los recursos que necesitamos para hacer morir el pecado, para permanecer en santidad, para seguir caminando en sus caminos. Entonces, esto nos enseña que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para eso, para ayudarnos a seguir avanzando en nuestras vidas cristianas. Y la pregunta es, ¿cómo es que eso pasa? ¿Acaso es por esforzarnos a obedecer más a Dios? Que sí, hay que esforzarnos. Pero eso pasa cuando oímos la palabra de Dios, las verdades de Dios con fe, con seguridad, creyendo que ciertamente lo que dice Dios que va a suceder cuando tú haces algo, eso es lo que va a suceder. Entonces es por el oír con fe. Así es que como podemos ver, la vida cristiana comienza por fe a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando crees en el Evangelio, viene y habita en ti, es derramado en tu corazón. Pero no solamente se queda ahí el Espíritu Santo en esa obra, sino que Él continúa obrando con tu misma fe en la palabra de Dios para que tú sigas avanzando, perseverando en los caminos de Dios. Y esta obra, la buena obra que Jesús comenzó, que Dios comenzó, termina con fe. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. Y eso si tú lees Romanos, recuerda cuando empezamos a leer los primeros capítulos de Romano, que empieza a decir que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque es por fe y para fe, porque escrito está, dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Así es que la obra termina nosotros teniendo fe y por la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando venga yo al mundo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré todavía gente creyendo en lo que yo dije? Los cristianos verdaderamente van a estar creyendo. La mayoría del mundo no, porque no tienen al Espíritu Santo. Recuerda, parte del fruto del Espíritu Santo es fe. Y Él nos ayuda. Tú te apartas de las verdades de Dios y esa certeza
de esas verdades que Dios nos revela en la palabra de Dios van a desaparecer. Tú vas a empezar a dudar de las verdades de Dios. Es por eso que día a día Dios constantemente nos llama a meditar en su palabra de día y de noche, porque vivimos en un cochino mundo donde hoy las falsedades, o sea, se disparan a diestra y siniestra en nuestras mentes, y necesitamos la palabra de Dios para renovar nuestra mente día a día y sacar todas esas falsedades y dejar solamente las verdades de Dios en nuestra mente. Pues como podemos ver una vez más, la vida cristiana comienza por la fe a través de la obra del Espíritu Santo y continúa por la fe a través de la obra del Espíritu Santo y termina con la fe a través del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Espíritu Santo no solamente es el trampolín, ¿verdad?, en el cual usamos y luego nos sumergimos en el cristianismo, sino Él es la piscina también. Él es donde nadamos. Él es donde estamos. Él es nuestra vida. Él está en nosotros. Y es por esta razón también que si hay algo que los creyentes necesitan conocer y entender muy bien, es el papel que el Espíritu Santo juega en la vida de cada uno de los creyentes. Y debido a que esto es bien importante, en la última predicación nos dimos a la tarea de hablar de 3 funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente, que son las siguientes. ¿Cuáles son esas 3 funciones principales? Bueno, número 1, donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Sabemos. Pero no solamente hay libertad, ahí hay guía, hay dirección. ¿Hacia dónde? Hacia toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad a través de la Biblia. Esto es importante saberlo. Porque más que Dios estar interesado en bendecirte financieramente, en sanar tus enfermedades, Él está interesado en tu transformación, en tu santidad, en que seas más y más a Jesucristo, al varón perfecto. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. El Espíritu Santo lleva al creyente genuino siempre a la verdad. Significa que tú y yo debemos de estar creciendo en nuestra meditación de la palabra de Dios. No podemos estar donde mismo. Y recuerda, los teólogos con las mentes más brillantes que han existido y que ahora existen, nos dicen que la palabra de Dios es un mar infinitamente profundo. O sea, tú nunca te acabas las verdades de Dios, nunca dejas de explorar y encontrar cada vez más y más cosas. Dios es infinito. Por lo tanto, no es que ya leí la Biblia quién sabe cuántas veces. No, aquí lo importante es que estemos meditando en la palabra de Dios constantemente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, número 1. Número 2, nos da poder para proclamar con denuedo el mensaje del Evangelio. ¿Por qué hasta ahorita Dios no se ha llevado a su iglesia? ¿Por qué? Porque la dejó aquí con un encargo. Dios no solamente quiere que nosotros seamos salvos, Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y la gran comisión, la gran misión que tenemos en la iglesia sigue siendo la misma. Es tanto así de importante que es una segunda función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente. Le da poder, valentía para proclamar el verdadero evangelio que encontramos en las Escrituras, el que ofende a todos, porque les dice que es un pecador. Aún el más decente, el evangelio bíblico le dice, tú eres pecador, no importa lo decente que seas. Tú vas rumbo al infierno a menos que te refugies en Jesucristo. Y eso ofende. ¿Por qué? Porque esa persona súper decente no es como Hitler. Y por lo tanto, ¿por qué Dios me va a mandar a mí al infierno si yo no soy tan malo? Pero has pecado. Pero yo no he matado a nadie, no he adulterado. Yo soy una viejita que me la paso en mi casa y no le hago mal a nadie. Pero no vives para la gloria de Dios. Y ese es un pecado suficiente. Entonces, este evangelio se requiere de valentía, se requiere de denuedo, y eso solamente proviene del Espíritu Santo. Porque cuando tú predicas este evangelio, la gente no lo quiere oír. Aún los tuyos te huyen. Eres un fariseo, tú eres esto. ¿Por qué creen que mataron a Jesús? Precisamente por proclamar este evangelio, diciendo yo soy el Cristo. Nicodemo, a menos de que tú voltees a ver al Hijo de Dios clavado en la cruz del Calvario y creas en él, como hicieron en un momento el pueblo de Israel, cuando las serpientes empezaron a matar a muchos por la rebelión de ellos, y le dijo Dios a Moisés, hazte simplemente un palo y hazlo de bronce, y todo aquel que mirare a ese palo será sano. Bueno, de la misma manera, todo lo que necesita hacer el pecador para ser salvo de la ira de Dios del infierno es mirar a Jesús genuinamente y creer en él. Pero para anunciar este mensaje así se requiere de denuedo. Y es por eso que no vemos en muchos púlpitos este mensaje así de claro y fuerte, porque no hay llenura del Espíritu Santo, y a lo mejor ni siquiera el Espíritu Santo está en la vida de esas personas. Número 3, dijimos que el Espíritu Santo también nos hace obedecer los mandamientos de Dios. Si usted quiere saber
acerca de dónde están las citas bíblicas, pastor, busque ahí en el YouTube, ahí está esa enseñanza donde damos todas las citas de donde estamos nosotros sacando estas verdades. Así que de ahí la exhortación consistente y frecuente de Dios a mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente nos guía toda la verdad a través de la Biblia, no solamente nos da poder para proclamar con valentía el mensaje de la salvación, sino también el Espíritu Santo nos hace andar, nos hace guardar, nos hace obedecer los mandamientos de Dios. Él es el que, y no es que nos fuerza, sino que pone el deseo, pone unas ganas fuertes de querer vivir para la gloria de Dios. Entonces, esto fue lo que vimos las últimas 8 semanas. El día de hoy, partiendo de estas 3 funciones principales, vamos a continuar explicando lo que significa depender del Espíritu Santo a la hora de matar el pecado. Si usted recuerda, hermanos, nosotros, a la luz de estas 3 funciones principales del Espíritu Santo, concluimos que lo que significa depender del Espíritu Santo para matar el pecado es hacer todo lo que está de nuestra parte para dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo cada una de estas 3 funciones de una manera libre en nuestras vidas. Por lo tanto, es nuestro deber, no es el deber de Dios, tu deber, mi deber, si somos cristianos, no estorbar que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad con nuestro menosprecio hacia las verdades de Dios. Es nuestro deber no contristarlo, no apagarlo. Dios está diciendo, yo quiero que tú constantemente, de día y de noche, medites en mi palabra. Y si tú con tu indiferencia no lo estás haciendo, no te estás esforzando, tú estás estorbando al Espíritu Santo de Dios. Y es tu deber no hacerlo, es mi deber también. Nuestro deber también es no estorbar o no impedir con nuestra falta de interés a que el reino de Dios avance. ¿Y cómo avanza el reino de Dios? Predicando el evangelio. O sea, no impidamos con esa falta de interés que el Espíritu Santo nos dé valentía de nuevo para proclamar el evangelio. Y por último, también nuestro deber, no frenar con nuestras vidas tiradas a los afanes del mundo, que el Espíritu Santo no nos haga andar, obedecer a Dios. En otras palabras, nuestro deber no apagar a la persona del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo logramos hacer todo esto, pastor? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo lleve a cabo libremente estas 3 funciones principales en nuestras vidas? O sea, ¿cómo le hacemos para no estorbar que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad? ¿Cómo le hacemos para no impedir que el Espíritu Santo nos dé valentía para proclamar el evangelio? Y para no frenar que el Espíritu Santo nos haga andar, nos haga obedecer a Dios con nuestra indiferencia a las cosas de Dios. ¿Cómo le hacemos? Bueno, existe solamente una manera de hacerlo. ¿Cuál es esa manera? Bueno, obedeciendo cada día el mandato que encontramos en Efesios versículo 18, pasaje que leíamos al principio, que lo voy a proyectar ahí. Pablo nos dice, no se embriaguen con vino, no se pongan ebrios, no se emborrachen con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces, la única manera que existe para no impedir que el Espíritu Santo realice estas 3 funciones principales en nuestras vidas es manteniendo nuestras vidas llenas del Espíritu Santo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se logra mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, eso lo vamos a contestar la otra semana. Hoy nosotros vamos a preguntarle primeramente a la Biblia, al Espíritu Santo que inspiró la Biblia, ¿qué significa ser lleno de Él? El espíritu bíblico, no el espíritu del cual se habla mucho hoy en día, y que cuando yo comparo a ese mover del Espíritu Santo con el mover del espíritu bíblico es muy diferente, es muy opuesto. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque hoy en día para muchas personas que proclaman ser cristianas, ser lleno del Espíritu Santo se limita solamente a hablar en lenguas, a dar profecías, a dar revelaciones, a reír como loco todo el tiempo, a saltar sin control, hasta terminar arrastrándose por el piso. Pero según la Biblia, todo esto que acabo de mencionar, hago una pregunta, ¿es una evidencia clara de que estas personas que hacen todas estas cosas están llenas del Espíritu Santo? Según la Biblia, me va a decir que no. Y rápidamente quisiera mostrarles con la Biblia un ejemplo. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le escribió varias cartas, pero en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablarles como espirituales, como a personas que están llenas del Espíritu Santo, sino como a carnales, que operan según su corazón humano, según sus sentimientos, según su parecer, como a niños en Cristo, como los neófitos, como los recién convertidos que todavía no saben nada y que, o sea, es válido que se comporten así, como niños. Ustedes no son espirituales, dice Pablo, les di de beber leche y no vianda. ¿Saben por qué? O sea, las enseñanzas que yo les di fueron las más basiquitas.
¿Y saben por qué no les di esas enseñanzas así básicas y no enseñanzas fuertes? Porque no son capaces todavía de retenerlas, de entenderlas. ¿Por qué razón? Dice el versículo 3, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, donde hay eso no hay llenura del Espíritu Santo. Dice Pablo, ¿a poco no son? O sea, si hay esto entre ustedes, esto fue lo que me informaron, ¿a poco no son carnales? Andan como los hombres incrédulos, como aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Así que esta iglesia para el apóstol Pablo era una iglesia carnal. ¿Por qué? Porque se refiere como a una iglesia no llena del Espíritu Santo, sino llena de la carne. Y esto, a pesar de que esta iglesia tenía miembros que hablaban lenguas, que profetizaban, que tenían doctrina, revelación, buena alabanza, y aún así eran carnales, aún así no tenía la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, alguien que habla en lenguas no significa que está lleno del Espíritu Santo. Alguien que predica y tiene doctrina no significa que tiene la llenura del Espíritu Santo y todas estas cosas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? En el capítulo 3 ya les dijo a ellos que son unos carnales. Y en los siguientes capítulos empieza a decirles, son unos carnales por esto y esto y lo otro. Bueno, ahora llega ahí al desorden que tenían los hermanitos en la iglesia cuando se reunían. Dice él, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo. O sea, salmo, hablando de canciones, ¿verdad? Para Dios. O sea, cantaban los hermanitos ahí en la iglesia y esto para Pablo no era señal de que estaban llenos del Espíritu Santo. Esto de cantar es una señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Pero no porque alguien más canta significa que está lleno del Espíritu Santo. Si es algo que hace el que está lleno, pero no porque cualquiera cante, va a decir, lo está haciendo porque está lleno del Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a explicar, pero la cosa es que ahí dicen, ustedes tienen salmos, tienen buena alabanza, tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. ¿Y qué dice ahí? Hágase todo para edificación, algo que no se estaba haciendo. O sea, había confusión, había desorden, cada quien hacía lo que bien le parecía y entonces no había edificación. Yo quiero que usted note que todo esto estaba dentro de la iglesia de Corinto. Y aún así el apóstol Pablo se refiere a ellos como carnales, que andan como los hombres inconversos del mundo, incapaces de comer vianda, solo lechita, solamente las doctrinas básicas de Dios. Entonces en esta iglesia había buena alabanza, había sana doctrina, se hablaba en lenguas, había interpretación, había revelaciones, sin embargo no había llenura del Espíritu Santo. Y todo esto hacía que las reuniones de ellos terminaban en desorden. Y escuche lo que continúa diciendo Pablo, versículo 27. Yo le leí el 26, el que vimos. Dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos a lo máximo, no más de tres. ¿Ok? Y por turno, no simultáneamente, no. Por turno y un intérprete. 28. Y si no hay intérprete, esos tres que se habían levantado, que se sienten y se callen y hablen para sí mismos sus lenguas y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, los demás juzguen. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Y si algo fuera revelado a otro que estuviese sentado, calla el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y recuerden, profetas, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nada de que me agarró y no tuve control, es que es el Espíritu Santo. No. Ahí dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puedes descontrolarte. Pues Dios no es Dios de confusión. A mí no me confunde. A los demás sí, a los cuerdos sí. A los místicos y que todo ven espiritual, quizás no sea confuso. Para la gente que sabe pensar, que sabe razonar, sí confunde. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora escuche cómo Pablo termina este capítulo. Versículo 37. Yo le voy a proyectar ahí el 39. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que estoy escribiendo son mandamientos del Señor. O sea, esto es inspirado. Estas instrucciones que les estoy dando que hagan y que no están haciendo, vienen de Dios. El que cree, o sea, tú dices que es profeta, o sea, reconoce que lo que yo estoy diciendo viene de Dios. Más el que ignora, ignore. O sea, va a haber gente, que quién sabe qué, pastor, ignora. Pero los entendidos, que por favor corrijan si están haciendo algo mal en estas cosas. Así que, hermano, procurar, profetizar, no les impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí a nadie se le prohíbe no hablar en lenguas, siempre y cuando siga estas instrucciones. A nadie se le prohíbe que profetice, nada de esto. Siempre y cuando lo haga todo decentemente y con orden. En otras palabras, bíblicamente.
según lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo bíblico, estipuló ya. O sea, Pablo dice, cuando ustedes estén reunidos, está bien, profeticen, está bien, hablen en lenguas. Sin embargo, hágase todo de forma apropiada, de forma ordenada. Hágase todo, como ya dije, en otras palabras, de forma bíblica. Pastor, yo quiero hablar en lenguas. Parece, vamos a hacer este supuesto caso figurado. Una hermanita, pastor, yo quiero hablar en lenguas. Y la otra hermana dice, yo también. Y una tercera hermana dice, yo también. Y luego la hermana Panchita dice, yo también. Ok, vamos a hacerlo bíblicamente. Yo les diría, vamos a hacerlo como dice Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué dice Pablo en el versículo 27? Si habla alguno lenguas, ya tenemos 4 hermanitas, ¿verdad? En este caso figurado. ¿Qué dice ahí? Sea esto por 2 o a lo más 3. Hasta ahí vamos a quedarnos. Son 4. Y la hermana Panchita es la cuarta. Hermana Panchita, lo siento. Con todo el dolor de mi corazón le voy a pedir que se siente. Porque aquí las instrucciones de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que son 3. Lo siento. Vamos a ser bíblicos, hermana Panchita. Por favor, tome su asiento. Ok, en este supuesto caso, vamos a decir ahora que las 3 hermanas empiezan, como hacen hoy en día muchas iglesias, a hablar lenguas simultáneamente, al mismo tiempo. Bla, bla, bla. ¿Qué es lo que sigue ahí? ¿Qué es lo que nos acaba de decir ahí el apóstol Pablo? Esto sea por 2 o a lo máximo 3. Ya tenemos 3. Pero las 3 están hablando en lenguas. Hermanitas, hermanita Chola, hermanita Marichuy, Panchita, no Panchita, ya la sentamos, ¿verdad? Cualquier otra hermanita. Tranquila, vamos a hacerlo por turno. Por lo tanto, ¿quién quiere ser la primera? Ahí la hermana Chuy, ¿verdad? Marichuy se para y dice, yo mero. Y las demás hermanitas, las otras 2, se sientan. ¿Qué es lo que sigue ahora? Y un intérprete. Ok, hay un intérprete aquí que va a interpretar lo que va a decir la hermanita Marichuy. ¿Usted no lo va a interpretar, hermanita Marichuy? No, ok, hay un intérprete aquí. No, entonces, ¿qué dice las instrucciones que Pablo nos dejó inspirado por el Espíritu Santo? Si no hay intérprete, ¿qué? Dígame, en la mayoría de las iglesias que hoy tenemos la bendición de ver por videos, muchas iglesias, ¿se sigue esto? No se sigue. ¿Te das cuenta cómo eso no es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es estar controlado por las verdades del Espíritu Santo, obedecer esas verdades. Bueno, vamos a suponer que Marichuy dice, no, pues como no hubo nadie, yo mero pastor, yo voy a interpretar, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en cuanto a eso? Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. O sea, como dice la versión NIV, dice, los demás examinen con cuidado lo dicho, lo que va a profetizar, las lenguas que va a hablar y que va a interpretar la hermana Marichuy. Vamos a examinar, ¿es bíblico? Vamos a filtrar todo lo que ella diga a través de la palabra de Dios, a través de lo escrito. O sea, vamos a prestar atención para ver si el mensaje que ella dice que es de Dios viene de parte de Dios o no viene, o simplemente viene de los sentimientos genuinos, sinceros, tal vez de la hermanita. Pero hay que filtrar todo lo que ella está diciendo. Vamos a suponer que la hermana Marichuy ya está interpretando, aquí, dice el Señor, no impidan el hablar en lenguas y el profetizar, porque yo quiero manifestarme grandemente, dice el Señor. Por lo tanto, hermana Juanita, hermana Chloe, las 3 que se sentaron, levántense y empiece a hablar en lenguas, y todos los demás. ¿Eso sería bíblico? Según lo que acabamos de leer, no. Entonces estamos juzgando, y para poder juzgar requieres el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día la mayoría de las personas que dicen que son cristianas no reconocen a los falsos maestros. ¿Sabes por qué? Porque no conocen las verdades de Dios. Ellos porque hablan verdades de Dios. ¡Aleluya, varón de Dios! Y hasta casi se le quieren inclinar a estas personas. Pero es por eso, nosotros tenemos que tener conocimiento, porque el conocimiento de la palabra de Dios nos da discernimiento. Discernir es saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, en ese momento, cuando la hermanita Marichuy, no, yo tengo interpretación, pastor, y empieza a decir, todos hablen en lenguas, yo la pararía. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Según lo que acabo yo de leer, que dejó estipulado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eso va a crear confusión, eso va a crear desorden. Eso no es hacer las cosas decentemente y en orden. Por lo tanto, ¿por qué dije yo todo esto, hermanos? Para mostrarles que hablar en lenguas, dar profecías, revelaciones, como hoy muchos presumen de hacer, de dar, y
y sin filtrar todo esto a través de la Biblia, o reírse como locos, o saltar sin control y terminar arrastrándose. Esto no es sinónimo de llenura del Espíritu Santo, es todo lo contrario, según el apóstol Pablo. No puedo hablarles como espirituales, como alguien que está lleno del Espíritu Santo. Ustedes son carnales. Sí, hablas en lengua, yo sé, pero desordenadamente. No estás siendo controlado por todas las verdades que el Espíritu Santo dejó. Así es que Pablo termina diciendo, hacer todo esto que ya acabo de decir, ordenadamente, decentemente, es decir, bíblicamente. Por lo tanto, aquí que nadie dice, no, ya no dejen de hablar en lenguas, habla en lenguas, pero vamos a usar las instrucciones bíblicas. Si tú no tienes interpretación, háblalas para ti y para Dios. Y ya Dios se encargará si son verdaderas lenguas o simplemente eres tú. Que hay una profecía o tengo palabra de Dios, hermanos, adelante, vamos a juzgar todos. Entonces, es por eso que ya mucha gente ya no se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque van a ser confrontados por esto, por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo, pastor? Bueno, ya anteriormente, en las predicaciones pasadas dijimos que si queremos saber qué es ser lleno del Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es buscar a la persona de Jesús, revelada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo perfecto de una persona que estuvo llena del Espíritu Santo de cuna hasta su muerte, hasta su tumba. No hay otra persona, solamente Jesús pudo hacer esto. Entonces, pudiéramos resumir de esta manera, a la luz de lo que acabo de decir, que yo no tengo tiempo para mostrarte con la Biblia, pero pudiéramos resumir de manera concisa que Jesús, lleno del Espíritu Santo, siempre se caracterizó por su total separación del pecado y por su obediencia perfecta a la voluntad de Dios. O sea, ¿quieres saber qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Es alguien que se caracteriza por estar apartado del pecado, por ser obediente a la voluntad de Dios. No es alguien que cante, no es alguien que salta, cualquiera puede hacer eso. No es alguien que habla en lenguas, que dice que profetiza, cualquiera puede hacer eso. No, es alguien que se esfuerza por buscar santidad, por obedecer a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús, Filipenses 2:8. Dice ahí Pablo, estando en la condición de hombre, o sea, Jesús, a pesar de que tenía un cuerpo como el nuestro, susceptible, arrastrado, incitado al pecado, él nunca pecó y dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuando tenía 30, 32? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Entonces, esto nos enseña que una persona llena del Espíritu Santo principalmente se va a caracterizar por su santidad, por su vida piadosa, por su obediencia a la voluntad de Dios. Y esto nos dice que esto de ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver todo con ser y no simplemente con hacer. Ahorita se los explico qué es lo que quiero decir. Gálatas 5, aquí Pablo describe el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Y lo hace de la siguiente manera. Más el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que se va a manifestar en los que están llenos de Él. ¿Ok? ¿Qué va a ser? Amor. Una persona llena del Espíritu Santo, viene su enemigo y le hace de cosas y no paga mal por mal. Él ama. Jesús dijo, ¿verdad? Habéis oído que diente por diente, ojo por ojo, ahora ya no es así. No. Ama a tu enemigo, ora por él, bendícelo. Bueno, gozo. El gozo, estoy a risa y risa en el culto. No, gozo en medio de las tribulaciones. Como Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Después de que los golpean, están ahí en el cepo, en el calabozo, en la cárcel más terrible, más sucia, bien incómoda. Que había gozo en ellos. Empezaron a cantarle al Señor. No es gozo aquí, es gozo allá afuera. Paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. ¿Te fijas que aún la fe es parte del fruto del Espíritu Santo? Mansedumbre, templanza. Y luego dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra los que manifiestan este fruto del Espíritu Santo, que es todas estas virtudes, porque están llenas de Él, no hay ley que ellos no puedan cumplir. No hay ley, o sea, todas las van a cumplir porque tienen amor, porque tienen gozo, tienen paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. O sea, hermanos, ¿cómo una persona con estas virtudes que vienen de Dios en su vida puede terminar violentando la ley de Dios? Es imposible. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Pensemos en una de las partes del fruto del Espíritu Santo, en este caso el amor. Pablo describe el amor de Dios de la siguiente manera. No el amor nuestro, ¿verdad? No, el amor de Dios. Dice ahí, el versículo 4 dice, el amor es sufrido.
Así es el amor de Dios. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso. El amor de Dios no se envanece. El amor de Dios no hace nada indebido. El amor de Dios no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre el amor de Dios. Y ahí está, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesucristo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías sí se van a acabar. Aquellos que se centran en esto, la llenura del Espíritu Santo, eso se va a acabar. Van a cesar las lenguas, va a acabar la ciencia. Pero Pablo dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Nunca, todo lo demás va a dejar de existir. Pero las virtudes estas que emanan del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu Santo, nunca van a dejar de ser. Y contra tales cosas no hay ley que tú no puedas cumplir. Con ese poder. Así que debido a esta verdad, Dios lo vemos en toda la Biblia, o mayormente en el Antiguo Testamento, llamándonos a ser llenos del Espíritu Santo, a no apagarlo, a no entristecerlo, porque entre más llenos seamos del Espíritu Santo, más visibles va a ser el fruto y más fuerte van a ser esas virtudes en nuestras vidas. Así que como vemos, ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver tanto con hacer cosas. O sea, ofrendar no te hace cristiano. Un cristiano genuino ofrenda, diezma. Leer la Biblia no te hace cristiano. Cantar, orar no te hace cristiano. ¿Qué es lo que te hace cristiano? El Espíritu Santo morando en ti, o sea, el ser. Es por eso que hablar lengua no te hace ser cristiano. Cantar, danzar, profetizar no te hace ser cristiano. Pero esto de ser lleno del Espíritu Santo, ya dijimos, no tiene que ver tanto con hacer cosas, pero sí tiene que ver todo con ser santo, con ser obediente, tiene que ver todo con carácter, con virtudes, como tener amor, el amor que todo lo puede, todo lo sufre, como tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Así que podemos concluir que una persona llena del Espíritu Santo es aquella que manifiesta, no de manera perfecta, porque a veces pierde la lucha contra su carne y la naturaleza del Espíritu Santo, no manifiesta de manera perfecta todas estas divinas y sublimes virtudes de Dios en su vida. Es esa persona que va a manifestar todas estas virtudes que ya leímos. Entonces la pregunta que levantamos fue: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ya vamos entendiendo un poco más qué es ser lleno del Espíritu Santo. Volvamos al pasaje de Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a no hacer eso. Antiguamente se hacía eso en los cristianos y Pablo tuvo que corregir eso. Dice, más bien en vez de hacer eso, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, al tratar con este asunto, es sumamente importante que recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una fuerza cómica, no es una sustancia, no es simplemente una influencia. No, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se trata de la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo creyente, que desde el instante mismo de la conversión, él dice, yo quiero seguir a Jesús, yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Escucha lo que dice Juan 14:16. Yo voy a rogar al Padre y les dará ¿qué? Otro. ¿Jesús era una persona? Sí, ¿verdad? Jesús está diciendo, discípulos, yo ya me voy, pero yo voy a rogarle al Padre que les dé otro como yo, otro consolador. Eso nos indica que el Espíritu Santo es una persona. Y esta persona del Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Saben por qué? Porque mora con vosotros, o sea, moraba en la persona de Jesús, con ellos. Pero ahora estará en Jesús. Cuando estaba con ellos no estaba en ellos, estaba con ellos. Pero ahora dice, yo a través del Espíritu mío voy a estar en ustedes. Estos versículos nos indican que aunque Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos no se quedaron huérfanos. ¿Por qué? Porque Él envió al Espíritu Santo a morar en ellos. Por lo tanto, todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu Santo lo es ahora para todos nosotros los cristianos. Por eso que ya no estamos huérfanos. Así que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Y es muy importante decir también que no viene el Espíritu Santo en partes. No, Él viene como una persona completa. Tal y como cuando alguien te visita a tu casa, esa persona no viene en partes, ¿verdad? Si está en la casa, esa persona está ahí completa. Si no está, no está, ¿verdad? Bueno, lo mismo es así del Espíritu Santo. Viene a nosotros. Dios no nos da un poco del Espíritu Santo si cumplimos ciertos
mandamientos, entonces te voy a dar la otra parte del Espíritu Santo. No, nosotros tenemos al Espíritu Santo en toda su plenitud, de manera total. No hay dosis del Espíritu Santo, no se reciben partes. Por lo tanto, uno no tiene que decir, orar, oh Dios, dame más de tu Espíritu Santo, ya te lo dio. Más bien, llénate tú de Él. ¿Cómo? Conociendo sus verdades. Déjate controlar más de Él. Si le puedes decir a Dios, ayúdame a llenarme más de tu Espíritu Santo a medida que yo busco intencionalmente, con esfuerzo, al meditar en tu palabra cuando no tenga ganas, al pararme cada mañana a orar, no de manera superficial, sino de una manera íntima, que sea una comunión verdaderamente fuerte, profunda. ¿Usted das cuenta? Dios no envió a su Espíritu Santo por porciones a nuestros corazones. Él lo hizo completamente, de una manera total. Romanos 5:5. Dice Pablo, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza esperar en Dios? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Cómo llegó el amor de Dios a ser derramado en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tienes eso? Esto es increíble, o sea, el Espíritu de Dios, el 3 veces Santo, el que creó todas las cosas, vive en nosotros. Eso es impresionante. Es por eso que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Para que un Dios 3 veces santo, finitamente justo y puro, venga y more en nuestros corazones. Entonces, hay dos tipos de personas en la tierra. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. Solamente hay dos tipos de personas, los que nacieron de nuevo y los que no. Y según la Biblia, todos los cristianos genuinos, y digo genuinos, recordando que la Biblia me dice a través de Jesús que hay muchos falsos cristianos que proclaman a Jesús como Señor y Salvador, pero solo de labios. Por lo tanto, yo clarifico y acentúo, el cristiano genuino, ese cristiano, y cada uno de ellos tiene al Espíritu Santo desde el día que escucharon el Evangelio y lo escucharon con fe. Voy a recordar Gálatas 3. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio de salvación? La respuesta es por escuchar con fe el Evangelio. Una fe verdadera, genuina. Esta verdad la corrobora Jesús en Juan 7:37. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y en voz alta diciendo, si alguno tiene sed, si alguno está cansado de la vida, si alguno ya no tiene sentido para seguir viviendo, venga a mí. En mí va a encontrar sentido para vivir. Venga a mí. ¿Y qué dice el 38? Dice Jesús que es la verdad, el que cree en mí. No el que hace, el que cree en mí. Como dicen las escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y dice ahí muy claramente, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir, ¿quiénes? ¿Los que hacen? No, los que creen. Los que creen. O sea, tú y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas lo que Dios pide que hagamos para ganarnos la vida eterna. Pero ya lo hizo Jesús. Y ahora, por haber creído en el sacrificio de Jesús, que tú eres un pecador y que hay un Dios que si no te refugias, dice él, en Jesús te va a mandar al infierno. Cuando tú crees en eso, entonces Dios envía ese Espíritu que ahora te ayuda a obedecer, que ahora te ayuda a perseverar en los caminos de Dios. Pero aquí el punto es, ¿quiénes son, según Jesús, los que de su interior va a brotar el Espíritu Santo como ríos de agua viva? ¿Quiénes? Los que creen en Él. Solamente los que creen en Él. Así es que este pasaje nos deja claro que no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. Y por lo tanto, si esto es así, todos los que han creído genuinamente ya tienen el Espíritu Santo y por lo tanto todos disfrutan de esa bendición increíble de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Así es que el Espíritu Santo no es una sustancia, no es una influencia, no es tampoco una fuerza física, no es un poder impersonal, cósmico, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo tampoco viene en porciones. El Espíritu Santo es una persona con intelecto, con sentimientos, con voluntad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que viene a morar en toda su plenitud en la vida de todos los que creen en Jesucristo. Y en ese mismo momento en que creen, eso viene a suceder. Es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Ahora, aunque esta es una gran realidad, que todos los que han creído genuinamente en el Evangelio, en Jesús, tienen el Espíritu Santo, aunque esto es así,
es a un grupo de creyentes genuinos a los que Pablo exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ya lo tienen. Sin embargo, ahora les dice, sean llenos de Él. Esto nos enseña que aunque el Espíritu Santo mora total en todo cristiano, totalmente, no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Y de ahí la exhortación, el mandamiento, el imperativo, porque no es algo opcional, no, pues él ya lo salvó, pero es un hermano carnal y así se va a morir. No, fuimos libertados del pecado gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser así. El que dice tal cosa no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Es un mentiroso. Así es que la pregunta, hermanos, es, bueno, pastor, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ya para terminar, vamos a ser más objetivos. Muchas veces en las Escrituras vamos a ver, sobre todo en los evangelios, que Lucas, Juan, Mateo, Marcos, todos ellos usaron expresiones como ser llenos de algo con el propósito de indicar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 5:26, ahí se nos habla de un grupo de personas que se llenaron del temor al ver que Jesús sanó a un paralítico. Y dice ahí el 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios y llenos de ¿qué? De temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, hay otro ejemplo en Lucas 6:11. Lucas 6:11, aquí se nos habla de los fariseos que se llenaron de ira, de furor contra Jesús, porque sanó a alguien en el día de reposo, a un hombre que tenía una mano seca, y escucha lo que dice el versículo 11 ahí. Y ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Ok, por estos pasajes podemos concluir, hermanos, que no es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de ira. O sea, son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Una persona llena de ira está controlada por la ira, al punto que esa persona puede llegar incluso a cometer una barbaridad y después arrepentirse. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, de igual manera, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De ahí el contraste del apóstol Pablo que hace ahí en Efesios 5:18. No sé si lo apunté, ¿no? Ok, pero lo vuelvo a leer. No se embriaguen con vino. Aquí está el contraste. O sea, el emborracharte, el tomar mucho vino te va a controlar y vas a hacer tú cosas que tú no harías en tu sano juicio. Y luego viene el contraste. Más bien, déjese controlar por el Espíritu Santo. No sé si está usted viendo ahí ese contraste. Mire, ¿qué le sucede a una persona cuando se emborracha? ¿Qué es lo que le sucede a esta persona? Bueno, lo que le sucede a esta persona cuando se emborracha es que como ha tomado mucho alcohol, los efectos del alcohol lo empiezan a dominar, ¿verdad? Esta persona, como tomó mucho, está bajo la influencia de la bebida y él empieza a comportarse diferentemente a como él se comporta cuando está sobrio, cuando está bien. O sea, una persona ebria pierde el control de sí misma y empieza a hacer cosas ridículas que nunca jamás haría en su sano juicio. Yo nunca me he emborrachado, no porque sea bien santote, gracias a Dios me dio un paladar que cuando yo le tomo la cerveza me sabe a todo menos a rico. Y eso es terrible y qué bueno. Pero los que quizás han estado ahí, se han emborrachado, pueden estar de acuerdo conmigo al decir que hay un momento en que la influencia de la bebida alcohólica toma control de esas personas. O sea, esas bebidas alcohólicas empiezan a afectar de manera negativa la mente. O sea, ya no piensa bien. Los sentimientos, o sea, el corazón, por cualquier cosa, empiezan a llorar, ¿verdad? La misma voluntad, o sea, afecta de manera negativa. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no dejen que eso ocurra. No dejen que eso permita. O sea, no permitan que la influencia del alcohol los lleve de tal modo que sean controlados por él. Más bien, sean controlados por el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, yo creo que es muy lógico concluir que existe una diferencia abismal, grande, enorme entre la persona llena de alcohol y la persona llena del Espíritu. ¿Por qué? Porque la persona ebria que está llena de alcohol pierde el control de sí mismo, mientras que la persona, el creyente lleno del Espíritu Santo, tiene dominio propio. ¿Y por qué tiene dominio propio? Si la palabra de Dios dice, nada más tiene una mujer, él tiene una mujer.
no te emborraches, no se emborracha, tiene dominio propio. Puede haber un montón de cerveza, tiene dominio propio. Puede haber muchas mujeres y que inclusive la están tratando de seducir a esta persona y corre como José. ¿Por qué, hermanos? Porque está lleno del Espíritu Santo. Está siendo controlado por Él. Así es que una persona llena de alcohol pierde el control, pero una persona llena del Espíritu Santo tiene dominio propio. Y lo tiene gracias a que está lleno del Espíritu Santo, no viene de Él. Escuchen lo que dice 2 Timoteo 1:17, que por cierto, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo a ser tentado, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y gracias a eso, Jesús venció. Si Jesús, siendo hombre, dependió del Espíritu Santo, con más razón nosotros. No hay otra manera. Pero escuchen lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? A través del Espíritu Santo. Hoy en día, muchas veces vemos en los videos que circulan en internet a personas que entran en una especie de trance emocional y están llorando y están hablando y se mueven, comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Y muchos hacen alarde, esto es evidencia del mover del Espíritu Santo. Pero lo que yo encuentro en la palabra de Dios, y yo oraba esto al principio como lo que dijo el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas, las verdades de tus estatutos, de tu mandamiento. Yo espero que Dios abra tus ojos y puedas ver lo que hay aquí. No lo que yo estoy viendo, que sí lo estoy viendo, pero es lo que hay. O sea, yo te estoy diciendo, es que yo a mi parecer, yo veo que es esto. No, esto es lo que es. Por lo tanto, tú tienes que empezar a filtrar cuando tú veas esta especie de trance emocional en las que entran muchas personas y decir, esto no puede ser del Espíritu Santo porque Jesús nunca actuó así. Los apóstoles nunca actuaron así. Por lo tanto, esto no viene del Espíritu Santo, lo puede estar diciendo la persona que tiene una iglesia llena de personas, no importa, no es en la multitud donde está la verdad. De hecho, dijo Jesús que en las multitudes lo más probable que iba a estar la falsedad. Muchos son los llamados, ¿verdad? Pocos los escogidos. El camino que está así angostito es el que lleva a la vida eterna y pocos son los que van por él, pero espacioso, ¿verdad? Es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Entonces, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios y decir qué es ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, no podemos hacer alarde de estas cosas, porque el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cuál es una característica de alguien que está lleno del Espíritu Santo? Mira su carácter. Es un carácter piadoso, una vida fructífera, tiene conocimiento de la Biblia, tiene dominio propio. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Está siendo controlado, es decir, el Espíritu Santo viene y controla nuestras facultades, viene y controla nuestras voluntades y las hace funcionar adecuadamente. Sin embargo, el alcohol hace todo lo contrario. El alcohol, y sobre todo en exceso, deshumaniza. ¿Qué es esto de deshumanizar? Es decir, transforma a un ser humano muchas veces en bestias salvajes. Se agarran a golpes, ¿los ha visto? Pierden el control. ¿Por qué? Porque se apodera la influencia del alcohol de sus facultades. Bueno, en el caso de ser controlados por el Espíritu Santo, humaniza. Es todo lo contrario. O sea, transforma el corazón de piedra y lo hace como Cristo. Lo hace totalmente como Cristo, un varón que dijo, aprender de mí, ¿verdad? Que soy manso y ¿qué? Y humilde. Y no solamente Cristo tiene esas virtudes, tiene todas esas que ya mencionamos que son parte del fruto del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabe, lo más seguro que sí, pero el alcohol, ¿sabe que es un tipo de sedante? El Espíritu Santo es todo lo contrario, no te seda, no te adormece, no, te estimula, te anima, es todo lo contrario. Que aquí, cuando Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo, deja que el Espíritu Santo a través de su ser, de su persona, te estimule. ¿A qué? A vivir para la gloria de Dios. Que estimule tu mente, que estimule tus sentimientos, tu corazón, tu voluntad. Como puedes ver, cuando la Biblia habla de ser llenos, habla de carácter, habla de ser piadosos, santos, habla de ser justos. Rápidamente, quiero mostrarles estos pasajes. Hechos 6:3. Aquí están tratando de elegir a los primeros diáconos de la iglesia y los apóstoles exhortan a la iglesia a hacer lo siguiente. Dice, busquen pues hermanos de entre ustedes 7 varones ¿de qué? De buen testimonio, que hablen en lenguas, que profeticen, que dancen, que salten. No, que prediquen, no, de buen testimonio. Para que tú puedas dar buen testimonio, tienes que ser una persona obediente, ¿verdad?
con dominio propio, que no se ande peleando ahí con cualquiera. No, es responsable en su trabajo. Se habla de carácter. Y lo dice lleno del Espíritu Santo. O sea, está asociado esto de la llenura del Espíritu Santo con el carácter, con la piedad y de sabiduría también, dice ahí. Escucha lo que dice el versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y luego dice, varón lleno de fe. Y no solamente de fe, que ya vimos que parte del fruto del Espíritu Santo es fe, pero dice, y del Espíritu Santo. A Felipe y a Prócoro y todos ellos los escogieron para ser los primeros diáconos. ¿Por qué? Porque tenían buen testimonio, porque tenían fe, tenían certeza en que todo lo que predicaban los apóstoles que estaban escrito en las escrituras, ellos lo creían. Hechos 13:52. Mira lo que se dice acerca de los cristianos que vivían en Antioquía. Dice, y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. O sea, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. ¿Te fijas? O sea, donde hay llenura del Espíritu Santo, hay gozo, hay buen testimonio, hay sabiduría, hay fe. No hay lenguas, no hay que entraron en trance. No hay nada de eso que vemos hoy en día. Todo eso es una falsedad. Aunque se oiga cruel si tú crees eso. Pero es la Biblia la que te lo está diciendo, no soy yo. Entonces, yo creo que todos vemos el énfasis en estos pasajes en que una persona llena del Espíritu Santo tiene un buen carácter, tiene un buen testimonio, no entra en experiencias de trances ni éxtasis. Últimos dos pasajes que voy a proyectar sobre este punto. Aunque no mencionan la llenura específicamente del Espíritu Santo, sí hacen referencia de una vida espiritual abundante. Escucha lo que dice Romanos 14:17. Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Otra vez, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia y todas esas. Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza les llene ¿de qué? De gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Segunda de Corintios 7:4, no lo voy a proyectar, pero dice Pablo, sean llenos de consolación y sobreabunden en gozo en medio de sus tribulaciones. O sea, en otras, parafraseando este pasaje. Colosenses dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor. Dios nos llena el Espíritu Santo para andar como es digno del Señor. No para hacer show, no para hacer milagros. No, es para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo creces en el conocimiento de Dios? Leyendo Biblia. El que ya la leí, lee más y más. Entonces, como vemos, este es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu Santo. Buen testimonio, sabiduría, fe, gozo, paz, paciencia, consuelo, conocimiento, fructificación. Y esto es lo mismo que tenemos en Efesios 5:18. Por lo tanto, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Y al llenarse, ustedes van a experimentar gozo, gratitud, va a haber una comunión edificante entre ustedes, una sumisión mutua, porque esto es lo que produce el Espíritu Santo. Y ya para cerrar, Cristo nos dice que es imposible vivir la vida cristiana abundante que Él ofrece sin la llenura del Espíritu Santo. Yo lo citaba al principio, pero quiero que lo lea ahí con sus propios ojos. Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Saben lo que es una vid, verdad? La vid, los arbolitos que dan las uvas, ¿verdad? Bueno, dices, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy todo eso. Y ustedes son los pámpanos. O sea, ustedes como pámpanos van a dar racimos de uvas porque yo soy la vid, yo les doy la vida. Y dice ahí, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Oíste eso, cristiano verdadero? Sin la llenura del Espíritu Santo, nada de lo que ya mencionamos de las virtudes divinas y sublimes de Dios van a manifestarse en ti. Va a ser una fe humana, va a ser una paciencia humana, va a ser un amor humano, un dominio propio humano, todo va a ser humano y por lo tanto va a ser imperfecto y débil y chafa. Sin embargo, cuando te llenas del Espíritu Santo, que vamos a ver la próxima semana, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Cuando veamos eso y te llenas del Espíritu Santo, entonces va a haber todo eso, buen testimonio, sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza. ¿De verdad tú crees que tu buen cristianismo es por ti? No sabes nada, tonto. Es el Espíritu Santo. No eres tú, no te jactes. Dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque Dios me dio su Espíritu Santo. Si no lo tuviera, la salvación es de Dios, por eso, de principio a fin. Dijo Jonás, la salvación es de Dios, de Jehová, Él es el que salva. Él es el que termina la salvación y lo hace por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, separados de mí nada pueden hacer. Y recuerde que Jesús mora en nosotros a través de su Espíritu. Romanos 8:9.
Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ya veo, pastor, es el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. O sea, separados de mí es igual a decir, separados de la llenura del Espíritu Santo, nada pueden hacer. Por lo tanto, imperativo, busquen ser llenos del Espíritu Santo, tema que ya no se habla hoy en día. A la persona les da igual. Por eso es lo importante, porque a veces andemos cansados, tener estudios bíblicos durante la semana, tener devocionales personales, porque aquí nos reunimos una sola vez por semana. No es para llenar algo en el calendario, apuntar estudio bíblico, oración. No tiene un propósito principal. Yo ya lo entendí. Y cuando de repente ando cansado, los miércoles que tenemos estudio bíblico, o cuando de repente nos hablan unos hermanitos que no van a poder ir, o esto, a veces digo, pues no hay que tenerlo y me quedo aquí carnalmente y bien cómodo. Ese es ser fariseísmo. No lo hago porque si no, Dios me va a mandar al infierno. No, yo lo hago porque quiero agradar a Dios y porque sé que es vital para mi vida. Si quiero estar fuerte para vencer la tentación y el pecado, es vital. Porque la experiencia propia y la experiencia de los demás me dice que verdaderamente el pecado es como una bestia salvaje que te arrastra poco a poco y te lleva a cometer las atrocidades como las que cometió David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se metió con la mujer de uno de sus soldados más fieles. Y como no pudo tapar su pecado, su condición espiritual fue de mal en peor, mandó matarlo a él, no le importó. Y creyendo, como siempre cree el corazón, que nuestras malas decisiones no tienen consecuencias porque vemos que pasan los días y no llega la consecuencia, nos engaña, ¿verdad? Pero a Dios no se le pasa nada. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo no sé si a ti eso te infunde temor. A mí sí. A mí sí. Y gloria a Dios por la palabra de Dios, porque si yo me empiezo a apartar de ella, esas verdades van a ir desapareciendo de mi vida, de mi corazón. Y ahorita para mí es importante cada día que yo uso, no tanto para reunirme con la iglesia, sino como mi devoción personal con Dios, porque la comunión íntima de Jehová está con aquellos que le temen. ¿Quiénes son aquellos que le temen? Aquellos que lo buscan, pero no las fuerzas de uno, sino las fuerzas del Espíritu Santo. Así que según Jesús dice, separados de mí, separados de mi Espíritu Santo, no va a haber gozo, no va a haber oración espiritual genuina, no va a haber servicio fiel genuino, no va a haber obediencia constante. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos andar como es digno. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos vivir a la altura de lo que se nos pide que vivamos. No podemos ser imitadores de Dios. Si tú lees la carta de los Efesios, Pablo empieza a decir, ser imitadores de Dios. Anden en la luz. Pero al llegar ahí es como si Pablo nos está diciendo, ustedes no van a poder ser imitadores de Dios si no tienen la llenura del Espíritu Santo. No van a poder andar en amor, no van a poder andar en luz, no van a poder andar en sabiduría, no van a poder andar en nada de esto porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Así es que pudieron resumir esta enseñanza diciendo que fuera del poder, de la influencia, de la llenura del Espíritu Santo quedamos reducidos a nada, porque separados de él nada podemos hacer. Así es que, pastor, bueno, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias.